Hola, en esta ocasión traigo un video tutorial de MATLAB y se explicarán también cómo pueden representarse datos en forma escalares, vectores o matrices. Podemos presentar varios operadores para definir y calcular información nueva y también comandos para imprimir esta información y generar gráficas a través de estos datos. Cuando nosotros no sabemos o tenemos dudas sobre algo en MATLAB, una función muy útil, acá en el command window podemos teclear demo y le damos enter. Nos va a salir una pestaña, ventana más bien dicho, como esta en la que podemos encontrar ejemplos. Podemos hacer gráficas en 2D, en 3D. El vector A va a tener un solo valor, y esto se podría decir también como una matriz de un solo valor también. Entonces, al darle enter, vemos acá en el workspace que se generó el vector A de un solo elemento. Cuando nosotros ponemos punto y coma al final del comando, este no desplegará o no imprimirá después de dar enter. Entonces B va a ser un vector de dos posiciones, el cual al darle enter nos va a desplegar que B en la posición 1 vale 1.5000 y en la posición 2 vale 3.1000, ¿verdad? O sea, esto en valores decimales. Vemos en el workspace que también acá nos salió el vector B con el valor que tiene, ¿verdad? Entonces dice el valor mínimo y el valor máximo que tiene este vector. También podemos configurar de esta misma manera matrices. Entonces, al darle enter nos va a desplegar la respuesta sobre lo que es nuestra variable c, que va a ser una matriz de 4 filas por 3 columnas. Acá lo podemos ver en el workspace. Dice en el valor 4 por 3, un valor double. El valor mínimo que contiene esta matriz es -1 y el valor máximo es 2. Con el comando plot y ponemos el nombre de la variable que nos interesa. En este caso vamos a graficar el vector b. Al darle enter vamos a tener una ventana como esta. En esta ventana, si se dan cuenta, tenemos el vector b. Tenemos un comando que nos ayuda a limpiarla. En este caso podemos utilizar el comando clf. Entonces, como podrán ver, nuestra ventana de figura sigue abierta, pero está limpia. Por ejemplo, tenemos dos matrices A y B. Podemos usar el comando who, que dice cuáles son nuestras variables, y whos, que nos dice el nombre de las variables que tenemos, el tamaño de esas variables, los bits que está ocupando cada variable y la clase. Digamos, en este caso estamos declarando la variable d, que va a ser un vector, pero tiene varias posiciones, tiene 3, 6, 10 posiciones, ¿verdad? Entonces, después, si se dan cuenta, acá tiene unos puntos, estos 3 puntos suspensivos. Entonces, lo que le dice el programa es de que ahí no es el final de esa línea, sino al siguiente es parte de esa misma línea. Al darle enter, el programa no reconoce esa variable d con esos valores que hemos introducido tanto en la línea de abajo como la de arriba. MATLAB reconoce el cambio de mayúsculas y minúsculas, entonces es sensitivo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces la variable b mayúscula es diferente a la variable b minúscula. En este caso la b minúscula es una matriz y la b mayúscula va a ser un vector. Por ejemplo, si nosotros queremos a este vector agregarle más datos, lo único que debemos hacer al darle enter, automáticamente b viene y pone este 4 que acabo de escribir en la posición 2, que es la de acá, y entonces b ya no vale 1.5 y 3.1, sino vale 1.5 y 4. Pero si queremos agregar más valores de lo que hay, también podemos hacer. Digamos, en este caso b es un vector de dos valores, ¿verdad? De dos posiciones. Pero si queremos hacer de que b sea un vector de 5 posiciones, lo podemos hacer. Entonces lo hacemos como b dentro de paréntesis
paréntesis 5, que va a ser el nuevo tamaño del vector, y igual a, por ejemplo, 8, ¿verdad? Entonces acá, si se dan cuenta, ya tenemos nuestro nuevo vector B, que va a ser de 1, 2, 3, 4 y 5 posiciones. Una matriz C, la cual es de 4 filas y 3 columnas. Entonces, pero cada una de estas columnas las podemos ir almacenando en forma de vector. ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos venir y poner un vector X que va a ser igual a C en la columna 1. Este punto y coma es un carácter llamado operadores de 2 puntos. Ese operador de 2 puntos le va a indicar al programa de que la primera columna va a ser almacenada en el vector X. Si se dan cuenta, la primera columna es menos 1, 1, 1, 0. Precisamente son los mismos valores que están en X. También podemos con este operador de 2 puntos decirle al programa de que genere un vector. ¿Cómo lo podemos hacer? De la siguiente manera, diciendo que un vector H, por ejemplo, va a ser igual a los números del 1 al 8, sin escribir los dos, solamente 1, 2 puntos, 8, y damos enter, y ahí está ya generado nuestro vector H con los números del 1 al 8. Y este valor de temperatura va a ir incrementando desde 0, ¿verdad? 0.0, 2 puntos, de medio grado, o sea, 0.5, hasta 5 grados, 5.0. Damos enter y acá está ya generado valores. Igual a 10, decrementando en menos 1 hasta 0. Ok, tenemos nuestro vector que viene de 10 hasta 0. También va a ser un vector de una sola fila con 11 posiciones. Mana también es capaz de hacer varios tipos de matrices especiales, ¿verdad? Por ejemplo, puede crear matrices de ceros, de unos y de matrices identidades. Por ejemplo, una matriz 0 cuadrada de 3×3, solamente declaramos una variable, le igualamos a lo que queremos, ya sea ceros o unos, y le ponemos pues el tamaño que queremos, ¿verdad? Damos enter, tenemos una matriz ceros cuadrada de 3×3. Bueno, queremos una matriz 1, pero no queremos que sea cuadrada, sino que sea de 3 filas y 2 columnas. Podemos hacerlo. En este caso voy a hacer una matriz 0 que sea del mismo tamaño que la matriz C. Para hacer eso puedo venir y hacer que D sea igual a una matriz 0 con el tamaño de C. Demos enter y tenemos nuestra matriz de 12 filas y 3 columnas. También podemos hacer esto con el comando EI, hacer una matriz identidad de 3 filas y 4 columnas, o simplemente hacer una matriz identidad cuadrada de 4×4. Acá está. Si se dan cuenta, la línea diagonal principal es toda 1 y los demás valores son ceros. Por ejemplo, una matriz G. Entonces, para eso tenemos que utilizar el comando input, y entre que apóstrofes va a nuestro texto. Acá introduzca valores para la matriz G en corchetes. Damos enter. Acá no lo está pidiendo. Y simple y sencillamente nosotros
venimos y metemos dentro de corchetes el valor, sin olvidar de que estos solo necesitan para la separación entre valores un espacio, y aplicar un punto y coma donde queremos que sea la separación de las filas. Si se dan cuenta, esta va a ser una matriz de 2x2. El comando disp dentro de los argumentos podemos poner el nombre de la variable, en este caso es i, punto y coma, disp y nuestro texto. Si nos damos cuenta, los dos disp están en una misma línea para que sean trabajados al mismo tiempo. Nos aparece por separado, nos aparece primero el valor de la variable y después el valor de nuestro texto. Para solucionar esto podemos usar el comando fprint y nos lo va a desplegar en una sola línea, ¿ok? Entonces acá dice la velocidad es 25.000 kilómetros por hora. Nosotros tal vez solo queremos un punto decimal. Entre el porcentaje f, entre el porcentaje y la f, en medio podemos poner cualquier valor, ya sea 1.1, 3.1. Ok, entonces vemos y dice la velocidad es 25.0 kilómetros por metro, dice acá, ¿verdad? Perdón por el error. Entonces ahora ya sale como normalmente lo escribiríamos, la velocidad es 25 kilómetros por hora. Para limpiar nuestra pantalla solamente vamos a regresar a lo que habíamos dicho, un CLC, limpiamos el command window, y para limpiar nuestro workspace, si ya no nos van a servir las variables, pues simplemente damos clear. Cabe destacar que clear solamente borra todo lo que está en el workspace. Estos vectores van a denotar parámetros, ¿verdad? Por ejemplo, acá voy a poner un número ensayo, por decirlo así. La posición Y voy a poner la distancia de, por ejemplo, un automóvil, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, el vector X tiene 10 valores y el vector Y también tiene 10 valores. Plot XY, vamos a dibujar o graficar lo que ya tenemos en nuestros vectores, tanto para el eje X como el Y, pero al ponerle acá este comando de título, podemos ponerle un título, valga la redundancia, a nuestra gráfica. En este caso vamos a ponerle distancia experimental. Al vector de al eje de las X vamos a poner una etiqueta que va a decir el número de ensayo, y una etiqueta para el eje vertical que dice distancia en metros, y de fondo una grilla. Le damos enter. Como pueden ver, tenemos una gráfica más formal y pues, que nos da más información sobre lo que estamos graficando, ¿verdad? Ok, entonces como podemos ver, A va a ser el vector 2, 5, 6, B va a ser el vector 2, 3 y 5. El vector C va a ser la equivalencia del vector A elevado al cuadrado, que es 4, 25 y 36, que es el cuadrado de los números 2, 5 y 6. Ok, el vector D va a ser el vector A elevado a la B, que sería pues este resultado, 4, 125 y 7776. El vector es el resultado de la multiplicación del vector A por el vector B, ¿verdad? Entonces, si lo ven acá, entonces es 4, 15 y 30 en respectivo orden, y acá está la división. Para tener gráficas lineales y logarítmicas podemos tenerlas combinadas. Por ejemplo, tenemos una variable X desde 0 incrementando en 1 hasta 200, y es igual a 10 a la X. En este caso podemos usar el semilog Y con el argumento Y, que es lo que hace este. Si se dan cuenta, acá está la escala lineal para X desde 0 a 250, y una escala logarítmica para el valor de las verticales, que es la Y, ¿verdad? En el argumento X y semilog de X. ¿Okay?
Acá tenemos una gráfica de valores x y y usando escala logarítmica para x y una escala lineal para y de x y y. Como podremos darnos cuenta, en el eje x tenemos una escala logarítmica, al igual que en el eje y. CLC. Ok, vamos a graficar dos curvas en una sola gráfica, ¿verdad? Vamos a tener el vector x desde 0 hasta 5 incrementando en 0.1, ¿verdad? Vamos a tener una columna con la ecuación x al cuadrado menos 3x más 2 y una segunda columna con los valores 2 por x al cuadrado más x menos 3. Para graficar nuestro comando plot vamos a poner x, que es el eje x, ¿verdad? Y f, que va a ser el eje de las y. Solo que en este caso f va a tener tiene dos funciones, ¿verdad? Que son las que están acá arriba declaradas. Entonces, por lo tanto, nos va a generar dos curvas. Vamos a hacer pequeño esto de acá y tenemos nuestra figura 1. Si queremos ponerle a nuestra gráfica círculos para marcar dónde es que está cada punto que se tabuló en estas dos columnas, primero ponemos los ejes que vamos a utilizar. En segundo vamos a poner los ejes más bien los puntos que vamos a afectar, que en este caso son los mismos, ¿verdad? X y F. Y el tipo de marcado o estilo de línea o indicador que deseamos. En este caso voy a poner la O, que le va a denotar a nuestro programa para que le ponga círculos. Damos enter, hacemos esto a un lado y acá están nuestras dos curvas con sus círculos. También podemos manipular los ejes de visualización de nuestra gráfica. El comando axis. Este comando axis tiene dentro de paréntesis, va a llevar entre corchetes los valores de los ejes. Los dos primeros valores son el de las X, el del eje horizontal, y los otros dos últimos valores van a ser los valores del eje vertical. Como podemos ver, nuestros valores de ejes pues se han minimizado, ¿verdad? Ha recortado la función 2 dejándola hasta el valor tope 15 y el valor de las x pues desde menos 1 a 6. A veces vamos a necesitar hacer varias gráficas en una sola misma área de graficación, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Todo este campo donde estamos viendo nuestra gráfica en este momento, a veces necesitamos partirlo en 2 o en 4 posiciones, ¿verdad? Entonces el comando subplot es el encargado de poder hacer esto. Nos está diciendo el tamaño, por decirlo así, de una matriz que va a ser de 2 filas, 2 columnas, que va a ser el área en que se va a dividir la ventana gráfica. Este número 1 quiere decir que va a ser la posición actual de esa gráfica. ¿Qué quiere decir? De que acá nosotros vamos a enumerar cada ventana de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Vamos a plotear o graficar la función xy que estamos declarando acá, ¿verdad? Que va a ser un vector x desde 0 a 50, incrementando desde 0.5, y la función y de 5x al cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo para graficar el logarítmico en x. Si se recuerdan es semilog x y ponemos en los argumentos lo que vamos a graficar y así, ¿verdad? Semilog en y logarítmico en ambos, ¿verdad? Y automáticamente saldrán nuestras 4 gráficas en una sola. Tenemos la primera gráfica, que es esta de acá, lineal. La segunda gráfica, que es logarítmico en x y lineal en y. Tenemos la tercera, que es logarítmico en y lineal en x, y logarítmico en ambos, que será acá. Ok,
Esta es una función muy útil cuando necesitamos varias gráficas en una sola para pues, dar datos que hemos tomado. Como podrán ver, yo ya tengo las ecuaciones. Entonces, si se dan cuenta, acá estoy usando el modo de lectura, o sea, entrada de usuario, ¿verdad? Tecleo de tiempo inicial en segundos y tecleo de tiempo final también máximo de 120 segundos. Acá en uno voy a poner un valor inicial y en el otro un valor final. Y acá time, si se dan cuenta, va a ser, son parámetros de un vector. Start time va a ser el parámetro inicial que voy a ingresar, el incremento y el tiempo final. ¿Ok? Entonces acá ya están las ecuaciones que nos dan en el libro. La gráfica 1 va a ser la velocidad y la gráfica 2 va a ser la aceleración. Entonces damos enter, me pide, entonces pongo 0 en el tiempo inicial, 120 en el final y tenemos nuestras curvas de velocidad y aceleración. Esto es todo por este video tutorial, espero les sirva y muchas gracias.